Elecciones. Bien. El viejo topo de Carlitos, para los no iniciados, Carlitos es Carlos Marx. El viejo topo, el topo que no se ve, pero hace sus cosas por abajo. Por abajo. El viejo topo de Carlitos estuvo trabajando una cuestión metodológica. El método de análisis de Marx consistía en analizar el fenómeno desplegado. Por eso, para estudiar al capitalismo tomó a Inglaterra, porque era donde más desarrollado estaba el capitalismo. No tomó la Argentina de Milei 1850, no. Hubiese sido interesante, pero no pasó. No, porque no era el método de Marx. No estaban dadas las condiciones. Siguiendo a Carlos, para orientarnos en las luchas actuales desde una perspectiva revolucionaria, debemos... Ser revolucionario no quiere decir ser el más zurdeli de todo. Totalmente opuesto a la cultura que hemos tenido nosotros en el Partido Revolucionario. Debemos considerar el proceso histórico desplegado en los momentos revolucionarios. Decía Trotsky en algún lugar, quizás sea en su Revolución Permanente, que los revolucionarios deben partir desde el punto más alto en que lo dejó la burguesía. ¿Cuál fue el punto más alto de la burguesía argentina? Veamos. En ese sentido, vemos el punto más alto en el intento no consumado de revolución industrial del primer peronismo, apoyado no tanto en la burguesía como en el proletariado. Esto da para hablar una semana, pero bueno. Sí, o más. Sí. Lo que para nosotros es el principal elemento a considerar para explicar la permanencia del peronismo. Todos sus intentos posteriores fueron muy débiles, si no abiertamente contrarrevolucionarios, como el tercer gobierno de Perón, y catastrófico como el de los Fernández y Massa. Durante el tercer gobierno de Perón se desplegó el otro elemento fundamental de la historia reciente, obviamente desde este punto de vista, ¿no? Sí, sí. Durante el periodo prerrevolucionario entre los años 1969 y 1977, que mostró la importancia de la organización revolucionaria. Una de sus alas la constituyó el peronismo revolucionario y la otra, y fundamental, fue la política del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el que consideraba la superación no mecánica, sino dialéctica del peronismo. Dicho en criollo, que no se planteó destruir a ese peronismo revolucionario, sino empujando a su lado para juntos liderar la revolución, para empujarlo para que marchara a su lado, para que juntos liderar la revolución. ¿Quién mató a la clase obrera? El otro elemento estratégico a tener en cuenta, que se lo ignora, entonces se cae en cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, se va de acá para allá. Es que no vivimos una situación prerrevolucionaria, En otro programa vamos a tomarlo como tema central y vamos a explicar por qué no vivimos en una situación prerrevolucionaria, aunque es bastante evidente, ¿no? Ni nada que se le aproxime, sino que transitamos una época de amplia hegemonía capitalista, al menos en Occidente. No aceptar la derrota de la revolución durante los primeros años de la dictadura llevó a la división del PRT y su anulación como fuerza política beligerante.
y la no aceptación por gran parte de la militancia que se siente revolucionaria de la hegemonía capitalista luego de la desintegración de la Unión Soviética es la razón fundamental por lo que se han esterilizado muchos esfuerzos en la reorganización del movimiento. Hace 30 años nos preguntamos cómo se construye una fuerza revolucionaria sin una situación revolucionaria. Un primer paso fue exhumar los documentos del PRT seguido de otras iniciativas. La hegemonía capitalista y el posmodernismo disfrazado de progresivo, en realidad el posmodernismo es el discurso progresivo, pero en realidad contrarrevolucionario, instalaron como dato de la realidad la desaparición de la clase obrera industrial. Como eso no se discute, no existe más la clase obrera industrial. Pero de ello no se enteraron los 2.500 trabajadores de Ternium Siderar que tras sobrepasar los frenos de la burocracia de la UOM se declararon en huelga por tiempo indeterminado. El jueves se movilizaron junto a miles de habitantes de la ciudad de San Nicolás para fortalecer la continuidad de una medida que cumplía los 16 días de paro en su enfrentamiento con el conglomerado capitalista Techin, quizá el más importante de la Argentina. De sus derivaciones podemos advertir que la ausencia de un partido revolucionario de los trabajadores es una de las mayores carencias, por lo que se puede reiterar lo dicho hace 51 años por Santucho. La razón fundamental por la que, pese a la enérgica lucha de nuestro pueblo, las clases dominantes no han visto peligrar su dominación política, ha sido la ausencia hasta el presente de una opción revolucionaria de poder que ofreciera a las masas una salida política fuera de los marcos del sistema capitalista. Hasta ahora la clase obrera y el pueblo argentino no han conseguido darse una fuerza política propia de carácter revolucionario. Por ello ha estado sometido constantemente a la influencia de los partidos políticos burgueses y no ha logrado identificar las distintas engañifas preparadas por la burguesía, cayendo en consecuencia en el error, dando su apoyo de buena fe a sus propios verdugos. Esto fue escrito en un momento de que había una situación prerrevolucionaria que hoy no la hay, pero en líneas generales tiene su validez. Terremoto político. Comenzó con la asistencia a votar. Con datos como los de la CB Consultora se esperaba una asistencia del 53%. Y la realidad la llevó al 63%, aún por debajo de las legislativas anteriores, el 71% en 2021 y el 76%, casi 77% en 2017, lo que habría que matizar considerando que por primera vez se realizaron desdobladas de la nacional. En cuanto a las estimaciones de los últimos días, no ya de un mes antes que daban ganador a Milei, se mencionaba un empate técnico hasta la más audaz que llegaba a un 5% en favor del Frente Patria. El resultado electoral arrojó, con la totalidad de las mesas escrutadas, una diferencia que arañó el 14% en favor del Frente Patria. El resultado consolida a Kicillof como líder del peronismo. De él no se debe esperar la revolución social, sino, como máximo, un intento de reindustrialización del país
y la continuidad de la siempre limitada democracia burguesa, pero consideramos que el tipo milita. Eso, el tipo es un militante, eso hay que reconocérselo. Durante los 12 años del kirchnerismo mantuvimos una política que resumíamos así: combatir a la derecha y debatir críticamente con el kirchnerismo, atacando sus aspectos reaccionarios. De este ese debate tuvo la intención de reinsertar el ideario socialista entre el pueblo argentino y abordar el desarrollo de la conciencia solidaria, socialista y revolucionaria en crecientes sectores de nuestro pueblo. Lo mismo en la actualidad ante un probable futuro gobierno peronista hegemonizado por sus sectores progresistas. Realizar la más amplia propaganda de masas explicando la incapacidad del capitalismo y la superioridad del socialismo para resolver los problemas del pueblo y la nación argentina. La consigna estratégica sigue siendo la lucha por la independencia nacional y el socialismo impulsando un frente de liberación nacional y un partido revolucionario del pueblo trabajador. Para avanzar en esta dirección no alcanza con una buena línea política, sino está sostenida por una militancia sistemática, consciente y aguerrida. Sin militancia, hablar de revolución es hacer fulbito.